El buceo comercial es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo. Quedar atrapado bajo el peso de cientos de pies de océano es el temor constante de cada buzo, ya que están conectados a la superficie con un solo cordón umbilical, que es su línea de vida. Cuando la integridad de este enlace está en peligro, las consecuencias son devastadoras. Esta es la falla fatal del accidente de buceo del Wild Rake. Infabco Diving Services recibió un contrato para reparar una estación de transferencia de petróleo en el Mar del Norte. Eran una operación de buceo comercial que acababa de adquirir un nuevo barco de buceo, el Wild Rake. Los detalles finales de fabricación aún estaban en proceso, por lo que apurarían este barco para comenzar su contrato de reparación de inmediato. En este plan, Infabco reinstalaría un elevador y una boya en una estación de llenado para una plataforma petrolera en el campo Thistle. Esta estación de llenado, llamada amarre de una sola pata de ancla o amarre de una sola pata de ancla, permitía a los petroleros acercarse de forma segura a la plataforma para llenar. En estas primeras inmersiones, enfrentaron varios problemas imprevistos con el nuevo sistema de buceo de saturación. Este sistema usaba una campana de buceo para llevar buzos a las profundidades requeridas para soldar, montar y reparar las partes del salmo. Esta campana se presurizaría para igualar la presión externa, permitiendo a los buzos trabajar y descansar por turnos en las profundidades oceánicas. El Wild Rake contaba con un sistema de buceo de saturación. Esto permitía a los buzos que trabajaban a cientos de pies bajo la superficie permanecer bajo presión dentro del barco, para evitar el largo programa de descompresión. En el buceo recreativo, un buzo podría pasar 10 minutos a una profundidad mayor y luego ascender lentamente con paradas en diferentes profundidades para permitir que el gas en la sangre se libere despacio, evitando las consecuencias peligrosas de la enfermedad de descompresión. Si regresas muy rápido a profundidades poco profundas, el gas sale repentinamente del torrente sanguíneo causando burbujas de aire dolorosas y debilitantes que en casos extremos pueden ser mortales. Los buzos comerciales pasan mucho tiempo a grandes profundidades para realizar trabajos submarinos, lo que es un problema para las empresas que intentan hacer reparaciones o instalaciones en el fondo del mar. El sistema de buceo de saturación mantiene a los buzos de forma segura a una presión constante durante periodos prolongados, siendo una solución ingeniosa. En este caso, los buzos estarían bajo saturación durante 28 días seguidos. Esto les permitiría trabajar en turnos para finalizar las reparaciones, mientras evitan el lento proceso de descompresión de 5 días. En el rastrillo salvaje, la campana de buceo estaba unida a 2 cámaras de vida. Esto permitió que 6 buzos estuvieran en saturación al mismo tiempo. 2 buzos descenderían en la campana para trabajar, mientras los otros 4 comerían, dormirían y descansarían. Los cuartos eran estrechos, pero el salario era bueno, así que los buzos sacrificaban su comodidad y seguridad para mantener a sus familias. Había un equipo dedicado a monitorear la calidad del aire, la temperatura y la presión de las cámaras de saturación, y otro equipo dedicado a la campana. Todos los hombres enfrentaban el mismo peligro en un ambiente de alta presión, pero los chicos en la campana corrían más riesgos al estar casi 500 pies bajo la superficie. El Wild Rake había estado trabajando en el proyecto durante casi un mes. Completaron con éxito 29 inmersiones en campana, trabajando en diversas partes de la conexión e instalación. Los 6 hombres actualmente bajo saturación en el Wild Rake en agosto de 1979. Iniciaron su horario de 28 días. Richard Walker, Skip Gogel, Lacey Laron, Dave Mitchell, Roger Palmer y Dave Boyd estaban en el 9º día de saturación. Trasladaron la unidad de Salmo terminada cerca de la plataforma de Cardo para unirla a la base de Salm. Cuando el equipo anterior salió de saturación, compartieron algunos problemas con la cámara y campana nuevas. Las 17 inmersiones fueron las primeras para este nuevo barco, por lo que se descubrieron algunos problemas de manejo y errores a corregir. Se descubrió que la campana no podía ser levantada hasta su cuna para ser lanzada. El conector giratorio era muy largo para la cuna del barco. Parece un estándar de diseño fundamental que se pasó por alto, pero Brian Masterson, el dueño de Infabco, decidió quitar el giratorio del cable de elevación y reconectarlo con 2 grilletes en su lugar.
Resolvió el problema de ajuste, pero fue un mal reemplazo para la acción de giro requerida. El torque y el impacto en los grilletes no era apropiado, pero fue una solución temporal para este viaje de buceo. A pesar de algunas características de diseño cuestionables, el nuevo grupo entró en saturación confiando en que sus equipos en el barco los mantendrían a salvo. Así que el 7 de agosto, Richard y Skip estaban listos para su turno en la campella. A las 23:00 horas, los hombres estaban listos con sus trajes de agua caliente para entrar en la campana. Estos trajes eran fundamentales para el buceo de saturación. Uno de los múltiples tubos que pasaban por el cordón umbilical hasta la campana llevaba agua caliente. El agua fluye por sus trajes de buceo para mantener su temperatura. La temperatura en el Mar del Norte era de 40 grados Fahrenheit. El cordón umbilical tenía tubos para proporcionar su mezcla de gas respiratorio y electricidad, y cables para medidores de profundidad, comunicaciones y video. La campana fue diseñada para ser sellada con un sistema de doble puerta que permitiría aumentar o disminuir la presión en su interior para igualar la profundidad donde se realizaría el trabajo. Esta presión también permitiría abrir las puertas de la escotilla sin inundar el interior con agua. Uno de los dos hombres se sumergiría en el agua y sería el hombre de bloqueo, trabajando fuera de la campana. El otro hombre permanecería dentro como el campanero para monitorear los niveles de monóxido de carbono, la presión del aire, las comunicaciones y el cordón umbilical del hombre exterior. A las 11:40, Richard se deslizó en el agua oscura para comenzar el trabajo de la noche. Completó varias tareas y ahora usaba una cámara de video para mostrar la base al superintendente de buceo en el barco. Tras algunas pasadas con la cámara, regresó a la campana. Lo que vio fue confuso por un instante, pero luego se volvió sorprendentemente claro. La campana estaba mucho más cerca del fondo del mar y colgaba en un ángulo de 45 grados. Apuntó su cámara a la campana para mostrar al equipo de superficie mientras se movía rápidamente hacia ella, consciente de que debía entrar antes de que se hundiera más. Uno de los defectos de diseño inusuales de esta campana era la falta de un marco para mantenerla alejada del fondo arenoso. Si se debía colocar la campana, descansaría directamente en el suelo, sin espacio para operar la puerta de la escotilla. Mientras Richard se acercaba a la campana, Skip estaba dentro abriendo la válvula de gas para aumentar la presión. Dado que la campana había caído 25 pies, el agua helada comenzaba a subir por el tronco. A las 2:45 antes meridiano, Richard informó a la superficie que el cable de elevación ya no estaba conectado a la campana. Subió por el tronco y cerró la puerta interior mientras él y Skip intentaban descifrar lo ocurrido. En el barco, el equipo notó que el cable de elevación de la campana se había roto y ésta colgaba solo por su cordón umbilical. La pantalla de video se oscureció y no había comunicación desde la campana. En la cubierta se reveló otro gran problema. El agua caliente brotaba por la cubierta desde el cordón umbilical. Este fue otro fallo de diseño revelado semanas antes cuando la tubería de agua caliente se agrietó y rompió dentro del cordón umbilical. Se utilizó el tipo incorrecto de tubería y se cortó rápidamente bajo el retorcimiento y plegado del cordón umbilical. Este problema se solucionó agregando una nueva línea de agua caliente fuera del cordón umbilical y pegándola alrededor de la línea existente. La ruptura del cable de elevación provocó una tracción repentina en el cordón umbilical, comprometiendo la tubería externa. Ahora estaban sin comunicaciones y con menos agua caliente, pero la línea de gas y los medidores de profundidad seguían funcionando. El equipo de la campana observó que la presión interna había aumentado, señalando que los chicos estaban adentro y habían incrementado la presión para cerrar la puerta. Por ahora, esta era una situación algo estable. El suministro de aire era bueno, con tanques de emergencia adjuntos a la campana. En esta situación, un barco de buceo normalmente usaría su método secundario para recuperar la campana. Para el buceo comercial, los barcos necesitaban un método principal y secundario de recuperación de campana. Otro grave fallo de diseño obligó a desactivar el método secundario semanas antes. El barco fue diseñado para lanzar la campana a través de una piscina lunar en la cubierta. Lamentablemente, los diseñadores carecían de experiencia con el turbulento Mar del Norte
y las dificultades de colocar una campana en una piscina en medio de la cubierta. Debido a las tormentas enfrentadas, la campana tuvo que ser lanzada por la borda del barco. Había un buen sistema de grúa llamado David, que podía balancearse sobre el agua para lanzar la campana de esa manera. Lamentablemente, el peso del grumo que colgaba desde abajo no lograba pasar la barandilla de la cubierta. El peso del grumo servía como mecanismo de lanzamiento de campana y sistema de recuperación de emergencia en caso de rotura del cable de elevación. Este sistema tenía un peso pesado bajado en 2 cables guía. Cuando el peso tocó el fondo marino, la campana pudo descender a la profundidad correcta usando las líneas guía. Esto brindó un camino estable para la campana. Sin un cable de elevación, el peso del grupo podía ser tirado hacia arriba por sus cables guía, y la campana se recuperaba de forma rutinaria. Se decidió remover el sistema de peso del grupo para despejar el riel y lanzar la campana al agua. Habían utilizado este método durante semanas, sin esfuerzos para rectificar la peligrosa situación. Ya a salvo en la campana, Richard y Skip discutían opciones para recuperarla de manera segura, sin cable de elevación ni peso de grupo para subirlos. De regreso en la campana, los hombres seguían el protocolo. Estaban atrapados en la campana, sin comunicación con la superficie. Seguían enviando mensajes, pero solo oían estática en la radio. El aire y el agua caliente continuaban fluyendo, por lo que solo debían mantenerse firmes y aguardar el rescate. De pronto sintieron 2 tirones bruscos. Estaban incrédulos, pero era claro que intentaban recuperar la campana usando su línea de vida más valiosa. Skip gritó repetidamente en las comunicaciones que nos pusiéramos en el fondo. No tenía idea si estaba llegando, pero estaba desesperado por proteger la única conexión que los mantenía vivos. En el Wild Rake, el superintendente de buceo, Holmes, estaba bajo una tremenda presión para recuperar la campana. Él sabía que el peso del grupo no estaba en servicio, así que tendrían que depender del único otro método disponible, el cordón umbilical. Algunos sistemas de campana usaban el cordón umbilical como método de recuperación de emergencia, pero el Wild Rake no necesariamente era uno de ellos. La compañía fabricante del barco ignoró detalles cruciales sobre la inmersión de saturación, construcción de la campana y limitaciones operativas. Confiar en que la hidráulica del cordón umbilical manejaría la carga no tranquilizaba. Fabricaron un cordón umbilical con materiales inadecuados que ya había fallado, lo que hacía de esta una elección arriesgada. Brian Masterson, dueño de Infabco, y Holmes consultaban con expertos en buceo para analizar alternativas. La opción más segura habría sido bajar a los hombres al lecho marino para aliviar la presión sobre el cordón umbilical, luego solicitar a otro barco que enviara a sus buzos para volver a sujetar un cable de elevación en la campana de rastrillo salvaje. A las 2:57 am contactaron al barco de buceo más cercano, el Stena Welder. Indicaron que había un problema y que esperaran por posible asistencia. Finalmente, decidieron probar el umbilical primero, a pesar de tener otra propuesta de plan razonable. Mientras tanto, los hombres en cubierta trataban de reparar la línea de agua caliente para reducir la pérdida. Este trabajo se detuvo al recibir la orden de encender el motor hidráulico en la rueda umbilical. Estaban asombrados por la solicitud, pero no podían desafiar al dueño y al superintendente de buceo. El cordón umbilical comenzó a tirar con fuerza y a enrollarse en la rueda, pero en instantes se ordenó detenerse. Los hombres estaban completamente incrédulos. El cordón umbilical se estaba partiendo, y los cables y tubos individuales ahora estaban atascados en el lado de la rueda. Estaban muy atascados, y ahora el agua caliente brotaba de la picadora de carne. Ese era el momento de pedir ayuda y esperar que el equipo de Stena Welder reconectara el cable del ascensor. Pero Masterson y Holmes decidieron lo contrario. Aún estaban decididos a usar el cordón umbilical para recuperar la campana. El Wild Rake tenía una grúa encubierta y iban a usarla. Repitieron el esfuerzo para jalar el cordón umbilical y levantar la campana al barco. Apenas empezaron, se toparon con otro desastre. El cordón umbilical no solo se dividía, los tubos y cables literalmente se rompían y desprendían.
En ese momento crucial, se escuchó una leve transmisión desde la campana. La voz forzada solicitaba que se colocara la campana en el lecho marino. Finalmente se había escuchado a Skip. Dentro de la campana, Skip y Richard se sorprendieron al ver que la campana había sido sacudida por su cordón umbilical. Pero cuando cesó el movimiento, supieron que había ocurrido algo terrible. Las luces se apagaron, así que encendieron la energía de emergencia para evaluar su situación. El cordón umbilical estaba dañado, solo sobrevivieron 2 líneas, el gas principal y la profundidad interna de la parte superior. Eran las 3:45 de la madrugada, y el reloj había empezado a correr oficialmente. Su línea de agua caliente había sido cortada, y su problema más urgente sería la hipotermia. Siguiendo los procedimientos, abrieron sus trajes de supervivencia, que resultaron ser mantas de aluminio en lugar de los trajes completos que esperaban. A las 4 se le pidió al soldador de Stena que realizara el rescate. Los 2 barcos iban y venían con instrucciones y equipo, pero a las 5:45 los problemas se resolvieron. Eddie Frank y Phil Casey, buzos soldadores de Stena, descendían para conectar el cable y contactar a Skip y Richard. El grupo de soldadores planeaba levantar la campana para facilitar la transferencia, pero Brian Masterson tenía otra idea. Les indicó que conectaran el cable del rastrillo a la campana para que él rescatara a los hombres. La sugerencia parecía absurda para el superintendente de buzos en el soldador Stena. Estaban justo encima de la campana para el ángulo de elevación más seguro, y el rastrillo salvaje tendría que enrollarla en un ángulo de 45 grados, algo totalmente inaudito en el buceo comercial. Iba en contra de las mejores prácticas, pero Masterson no era un buzo, sino un hombre de negocios. Sus errores acumulativos seguían sin que nadie pudiera objetar eficazmente. La campana del soldador estaba en el área objetivo, pero le tomó más de 1 hora localizarla. La tripulación de Wild Rake proporcionó coordenadas incorrectas de la campana, ya que la habían movido de la base del Salmo horas antes sin actualizar su ubicación. Esto no habría sido un problema si el transpondedor de la campana hubiera estado en su lugar como en las 29 inmersiones anteriores. La noche anterior, cuando bajaban a Skip y Richard al Mar del Norte, el transpondedor se desprendió de la campana. En lugar de retirar la campana y adjuntar correctamente el dispositivo de ubicación, se ordenó a los marineros que simplemente lo cortaran. Apresuradamente introdujeron la campana al agua tras varios retrasos. En esta situación desesperada, donde cada minuto cuenta, este desperdicio de tiempo era irreal. Coordenadas incorrectas, no hay transpondedor para localizar. Frank y Casey caminaron en un arco amplio alrededor de su campana para encontrar a los hombres perdidos. En un golpe de mala suerte, el soldador de Stena reparaba su campana justo antes de la solicitud de asistencia. Así que las luces fuera de su campana no funcionaban, y las comunicaciones del buzo a la campana también estaban fuera de servicio. Esto hizo que toda la operación fuera extremadamente difícil y riesgosa para estos hombres. A las 6:44 a.m., Casey comenzó la búsqueda en el agua, y más de 1 hora después hizo contacto con la campana. Golpeó la ventana con el mango de su cuchillo, aliviado al ver el movimiento frenético dentro. Vio un rostro y 2 pulgares arriba en la portilla. A las 7:55 se confirmó que estaban vivos y bien. Durante la búsqueda, Richard y Skip desconocían lo que ocurría. Esperaron incomunicados por más de 3 horas. Tras considerar las opciones, decidieron recurrir a la última acción de emergencia disponible. Fuera de cada campana, hay pesos de caída para contrarrestar su flotabilidad natural, como una burbuja de aire. En emergencias, los pesos de caída pueden liberarse para que la campana ascienda rápidamente a la superficie y sea recuperada. La recuperación es posible gracias a que los hombres están encerrados dentro de la campana bajo presión controlada. De lo contrario, este ascenso veloz sería letal. Recientemente ha habido varias muertes por la liberación accidental de pesos de caída. Si un hombre estuviera fuera de la campana trabajando, entonces sería arrastrado hasta la cima en una espantosa muerte segura. Estos eventos recientes estaban frescos en la mente de la tripulación de Wild Rake. Semanas antes se les indicó añadir cuerdas de nylon para atar los pesos de caída al exterior de la campana.
evitando una liberación accidental. El problema con esto es que los buzos tendrían que salir de la campana para cortar las cuerdas antes de que pudieran activar el mecanismo de liberación. Skip y Richard sabían que este sistema era poco ortodoxo y que uno de ellos tendría que salir a cortar las cuerdas antes de estar demasiado hipotérmicos para hacer la inmersión. Había un obstáculo devastador. Estaban sentados en el lecho marino sin forma de salir. Había una ligera inclinación en la campana, por lo que el tronco no estaba completamente al ras con el fondo arenoso. Richard logró contorsionarse para alcanzar la abertura con su cuchillo. Su brazo se cortó contra los bordes metálicos afilados, pero logró liberar uno de los dos pesos. El otro lado era imposible. No alcanzó las cuerdas para el segundo peso por la inclinación de la campana y las bisagras de la puerta exterior. Esta era la última opción bajo su control, y ahora se enfrentaban a una espera desconocida para el rescate. Los medidores superficiales registraron que la campana fue represurizada y los pesos de caída se liberaron entre las 7:10 y las 7:50. Acababan de cerrar y sellar la escotilla cuando Phil Casey golpeó el ojo de buey. Los hombres debieron haber tenido un aumento de esperanza de que fueron encontrados y la ayuda estaba cerca. Tras 4 horas sin calor, la hipotermia comenzaba a manifestarse. Se agruparon para intentar reducir el temblor incontrolable y esperar a que los rescatistas lo sacaran. Callar la campana fue solo el inicio de un arduo proceso que Casey debía ejecutar. Debía llevar el cable del ascensor a la campana y asegurar todo correctamente en un océano oscuro y solitario. Las luces y comunicaciones de la campana fallaron, obligándolo a hacer varios viajes de regreso para comunicarse con la superficie. El soldador Stena de arriba estaba siendo zarandeado por las olas, haciendo que la orientación y ubicación de la campana cambiara constantemente. Casey tuvo que empezar de nuevo en cada viaje para encontrar la dirección de la base del Salmo y la campana Wild Rake. No se puede subestimar la dificultad de su tarea, y él mismo estuvo casi hipotérmico tratando de salvar a estos dos compañeros buzos. A las 9:02 revisó a los buzos por la portilla. Hacían movimientos frenéticos con las manos, mostrando su total desesperación por ser rescatados. Tras múltiples viajes de ida y vuelta, se conectó el cable del ascensor. A las 10:10, Casey miró de nuevo a los hombres y se sintió aliviado al ver que todavía estaban vivos y alerta. Habían pasado más de 7 horas desde la ruptura del cable, y al menos 5 sin agua caliente. Los hombres estaban hipotérmicos, pero aferrándose a la esperanza. Tras más contratiempos, la campana se conectó al rastrillo salvaje, listos para recuperarla y salvar a los hombres. Eran las 11:40 cuando la bruja comenzó a girar, pero en solo unos minutos, otro error devastador destruiría la conexión tenue. La decisión de Masterson de arrastrar la campana en un ángulo de 45 grados, en vez de simplemente mover el rastrillo salvaje hacia arriba, les costaría todo. Cuando la campana comenzó a moverse por el lecho marino, se enganchó, pero Masterson le dijo al operador de la grúa que la sacudiera de un lado a otro y tirara completamente de la línea. El resto de la tripulación de cubierta quedó atónita ante la forma inusual de bucear. Todo debe ser cauteloso, medido y revisado múltiples veces. Tirar de la única línea de vida, sin reposicionar el barco o enviar buzos para mirar el problema, era imprudente. Un fuerte estruendo y el chasquido de la línea confirmaron sus peores temores cuando ésta se aflojó. Eran las 12:20 y la campana se había perdido de nuevo. Dentro de la campana, Richard y Skip debían saber exactamente lo que había sucedido. Habían transcurrido 8 horas desde que la campana se enfrió y 2 desde que alguien miró por última vez a través de su ventana. Se escuchó el sonido metálico del cable al ser enganchado y la campana comenzó a moverse. El alivio abrumador debe haber revivido sus esperanzas de rescate. Pero luego lo impensable. Un fuerte choque de metal detuvo la campana abruptamente, seguido del golpe del cable rompiéndose y la liberación de la campana de vuelta al lecho marino. Richard y Skip estaban hipotérmicos, exhaustos y cerca de la muerte. Respirar el aire frío era un esfuerzo con cada inhalación. Los hombres sabían que había tomado horas de silencio helado, aguardando que ese cable se reconectara inicialmente.
La desalentadora realización de que tal vez no sobrevivan lo suficiente para sacar la campana del agua era aplastante. Se solicitó al soldador de Stena ubicar la campana y determinar lo ocurrido. Frank buscó por 30 minutos hasta que encontró la campana del Wild Rake, atascada entre una tubería y la base del Salmo. A la una, golpeó la mirilla y vio la cara blanca de Richard reaccionar. Respirando con dificultad, abrió lentamente los ojos y vio la cara que lo observaba. Skip estaba acurrucado en su manta en el suelo de la campana. Justo cuando Frank echó un vistazo, su cordón umbilical lo arrastró. Las aguas turbulentas dificultaban que la Stena Wilder mantuviera su posición. Esto sacudió su campana y arrastró a los buzos sin control. A las 3:00, los buzos de la Stena Wilder emergieron tras 9 horas en el agua. Un nuevo buzo intentó volver a enganchar el cable de elevación para rescatar a los hombres del Wild Rake. A las 5 en punto, encontró la campana. Adentro, los hombres yacían desplomados uno sobre otro en el suelo. Skip y Richard estuvieron sin agua caliente por más de 13 horas. La campana se recuperó y se llevó a bordo del Wild Rake a las 7:30. A pesar de una docena de esfuerzos heroicos individuales, no se pudo salvar a los hombres. Sobrevivieron sin agua caliente por al menos 9 horas. Esto fue un asombroso logro de la voluntad humana por sobrevivir. En los años posteriores, la comunidad de buceo profesional cuestionó las numerosas decisiones imprudentes e impulsivas tomadas durante este evento. Brian Masterson no debió liderar el rescate. Había muchos hombres calificados que conocían los peligros y tenían planes para recuperar una campana separada. Sus errores, junto con los de otros, costaron la vida de estos 2 hombres. Para colmo, estaba intentando reemplazar el cordón umbilical para poder enviar a los buzos saturados a completar el trabajo. Los 4 hombres que permanecieron en saturación exigieron de inmediato comenzar el proceso de descompresión, lo cual les llevaría 5 días. Finalmente, la empresa fue demandada en los tribunales escoceses y estadounidenses, pero pudieron evadir cualquier consecuencia real de estas acciones, alegando que no eran los verdaderos empleadores de los hombres. Posteriormente, en un tribunal británico, 12 personas fueron demandadas y acordaron con las familias de los buzos una modesta indemnización.